Hoy nos acompaña en Periodista Digital Toni Cantó. Toni Cantó, que bueno, aunque saltó a la fama como actor, sin duda se ha hecho todavía mucho más conocido por su faceta, casi podemos decir doble, de diputado de UPyD y tuitero superactivo y realmente a veces muy, muy polémico. Pero hoy viene, aparte como diputado, como tuitero, viene como autor de un libro llamado Movilízate, que es un libro casi de estos que podríamos decir que llaman de regeneración política. Bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, es un libro en el que yo procuro hacer en primer lugar una muestra de anecdotario de cómo fue la aventura de mi comienzo en carrera política, y también, eso sí, en el que creo que intento dar, es un libro, no es denso, un poco un esquema de cuáles son lo que yo creo que hay que hacer en algunos ámbitos de la política, y sobre todo un llamamiento a la gente para que se movilice, porque creo que en un momento en el que hay un descrédito merecido de la política, tú no, como decía aquel, tú no te metas en política, que la política ya se meterá contigo, porque claro, la política nos afecta en todo lo que hacemos día a día. Yo creo que es importante lanzar el mensaje de que no es la política en general lo que está mal, sino cierta forma de practicarla, y hay que animar a la gente para que entre en política, desde votando hasta el punto de implicación que quiera, pero necesitamos toda esa gente que el sistema está echando fuera, la necesitamos para que vote, para que se implique y para que podamos tener en el futuro un parlamento más plural. Claro, pero para eso haría falta muchísimas cosas, un cambio profundo. Ustedes proponen cosas como listas abiertas en otros partidos, que es como tú saliste elegido. Si no te importa, nos tuteamos. Listas abiertas, que es como tú saliste elegido. Listas... O sea, primarias como tú saliste elegido. Listas abiertas, pero habría que hacer muchos cambios. Y te quería decir, curiosamente, algunos cambios que tú propones en cuanto a reforma del sistema electoral, en cuanto a reforma del sistema político, la estructura del Estado, coinciden con algunas propuestas de gente dentro del PP. O sea, por ejemplo, hay partes que podrían perfectamente formar parte de un libro del exconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, Pisando Charcos, que tiene partes, no todo el libro ni mucho menos, pero tiene partes que coinciden, o algunas declaraciones de Esperanza Aguirre. Una de las decepciones que se lleva uno, hay más, ¿no? Pero una de las decepciones que se lleva uno bajo el gobierno del Partido Popular es que realmente un Partido Popular, que para entendernos uno espera que tenga ese espíritu liberal de un partido republicano, americano, etcétera, etcétera, en la que se suele propugnar siempre menos Estado, no lo hace el Partido Popular, ¿no? Evidentemente siempre se nos habla desde Bruselas que hay que hacer una política de austeridad, y yo estoy de acuerdo, hay que hacerla, no queda otra, ¿no? Pero es que la austeridad se puede practicar de diferentes formas, y parece que hay una parte importante de lo que se podría hacer en cuanto a política austera, que tiene que ver con adelgazar administraciones, etcétera, etcétera, que el Partido Popular no quiere hacer. Vamos, yo lo veo diariamente en el Congreso. Hay un montón de grasa superflua, cara e ineficaz en la administración, en las comunidades autónomas, duplicidades, diputaciones, hay que fusionar ayuntamientos, etcétera, etcétera, que no se lleva a cabo y que sería un ahorro muy importante. Y es una pena que también en eso el Partido Popular, como en otras cosas, al llegar al poder haya cambiado. Sí, pero igual que, por ejemplo, tú cuentas que cuando metéis caña a Mayur o cuando metéis caña a los nacionalistas, hay diputados del PP que os jalean y seguida así. Por bajito. Hay veces que después de, como a veces me ha tocado intervenir, yo es que de verdad con eso no puedo. O sea, yo veo a Mayur en el Congreso, que además es que es así, es el lobby de ETA. Porque es que lo es, es decir, están todo el puñetero día hablando de disparates como de presos políticos, como si en este país hubiese algún preso político, lo cual es absolutamente, en primer lugar, mentira, y luego es una patraña muy peligrosa, porque eso significa, los que hay allí no son presos políticos, son asesinos. Si tú les llamas presos políticos, estás justificando lo que hicieron, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, muchas veces me toca intervenir detrás de ellos, y hay veces que cuando les oigo hablar de violencia o de presos políticos, o de que el sistema está matando gente y tal, y bajo un poco encendido, sabiendo de lo que quería hablar, pero diciendo voy a meter algo a esto que acaban de decir, de repente estás bajando por allí y te dicen algunos del PP, dales caña, Toni, y yo siempre miro y estoy a punto de decirles mientras bajo, ¿y por qué no les dais caña vosotros también, ¿no? Porque luego el discurso es muy tibio
y desde luego no debieran estar ahí. O sea, un partido que no condena el terrorismo de ETA, que no pide la disolución de ETA y que bueno, que sigue dando espectáculos como los que está dando Bildu en el País Vasco, ¿no? Aquella imagen el otro día de la señora Mintegui, que es un corderito, un lobo con piel de cordero, a mí, y aparte repitiendo los vicios de la España más cutre, digamos, el usted no sabe con quién estoy hablando, ¿no? Y demostrando que lamentablemente para eso y para muchísimas otras cosas más los vascos son tan españoles como yo, ¿no? Parece una película de landismo, ¿no? ¿Tú que eres actor? Sí, absolutamente. Sí. Y bueno, has hablado un poco de coherencia ideológica del PP, pero yo te quiero preguntar, desde el PSOE, Izquierda Unida, sobre todo, se os acusa de ser un partido de derechas. Desde el PP se os acusa de ser un partido socialista. ¿Qué sois? Ideológicamente, ¿qué espectro dirías que pertenecéis? Porque es algo que no dices en el libro y que tampoco queda claro muchas veces. No, bueno, a mí es que me parece muy sencillo etiquetar. Quiero decir, yo me podría quedar muy tranquilo diciendo que me considero un partido de centro y ya está, y te respondo así y tal. Tiene algo de razón, pero no es tan sencillo como eso, porque, por ejemplo, en una parte de la que acabamos de hablar, en la parte que tiene que ver con cierto espíritu liberal, ¿no? de acabar con una parte del Estado que no nos gusta, desde luego tiene que haber otro Estado fuerte en todo lo que es políticas sociales, sanidad, educación, competencias que, por cierto, el Estado debiera volver a tomar y que explican gran parte de los problemas que existen en nuestro país, el cómo se concedieron esas competencias y a cambio de qué, sobre todo. Pero en eso me podría sentir cerca de un discurso que debiera tener el PP y no tiene, ¿no? En la firmeza ante ETA, por ejemplo, o en política exterior, ante las cosas que suceden en Venezuela o Cuba, yo me tendría que sentir cerca también del mensaje del PP, y lamentablemente no es así porque el PP se pone tibio y de perfil, ¿no? Cuando está en el gobierno. Y sin embargo, yo me podría sentir también muy cómodo con un discurso de izquierdas en lo que tiene que ver con políticas sociales, porque evidentemente los recortes que nosotros proponemos en administración son para gastar en otra cosa, que no sea en administración. Y yo sí que creo que debe haber un Estado y un gobierno fuerte que garantice una educación y una sanidad públicas, que, bueno, evidentemente ese es un discurso más de izquierda, si quieres, ¿no? Así que yo me considero bastante centrado, pero también me considero lo bastante sin complejos para no hacer un discurso dogmático y atreverme a hacer algo que no hacen los partidos grandes en este país. Aquí, si eres del PSOE o de Izquierda Unida, inmediatamente has de ser pro-palestino, pro-abortista, te vaya todo el encadenado etiquetario detrás, ¿no? Y si eres del PP igual, ¿no? Y yo no estoy en contra de eso, ¿no? Yo prefiero ver qué cosas son las que funcionan en cualquiera de las dos ideologías predominantes y desde luego tener libertad para pensar lo que me dé la gana respecto a otros aspectos que pueden ser transversales, ¿no? A mí en mi partido hay gente que es monárquica y hay gente que es republicana. Republicana, por cierto, que se puede ser de izquierdas y de derechas, ¿no? Porque eso también es muy gracioso en este país. La gente se cree que porque haya una república vamos a tener un gobierno de izquierdas. Sí, en fin, a veces sí que hay unas... Curiosamente, vemos que muchas veces, cuando, sobre todo en el movimiento 15M o similares, incluyen como grandes partidos, hablan del PSOE, que tú también es una expresión que utilizas, pero tú metes en el mismo saco Izquierda Unida. Bueno, es que Izquierda Unida es una marca blanca del PSOE. Históricamente cualquier votante de Izquierda Unida sabe y lo habrá sufrido, aunque ahora parezca que se olviden, que votar a Izquierda Unida es cederle unos votos al PSOE sin tener nada a cambio. Lo estamos viendo en Andalucía y lo hemos visto en gobiernos socialistas en el pasado, ¿no? Grandes temas que lleva Izquierda Unida como bandera y que tienen que ver con cambios en la ley electoral o con políticas sociales nunca se han llevado adelante, porque no los ha exigido a cambio de apoyar gobiernos socialistas. Yo creo que a Izquierda Unida le va mucho la poltrona y una vez que la ocupa dice, bueno, pues oye, aquí se está muy bien. Y un partido como Izquierda Unida es impensable, si fuese consecuente, que ocupe poltronas como las ocupa a cambio de nada. Gobierno andaluz, por ejemplo, no ha hecho nada en cuanto a ley electoral. La semana pasada en la Asamblea de Madrid se unió con el Partido Popular y con el PSOE
para no votar a favor de una propuesta nuestra de bajar el límite del 5% al 3% para obtener representación. Yo creo que, claro, yo creo que porque ellos ven que hay una opción de que el 15M presente una candidatura, o Equo también está cerquita, y yo creo que la verdadera izquierda, como les llamamos nosotros a ellos de vez en cuando, cree que es verdadera, pero ella sola. Sí, no, no quiere más compañeros. Tú hablas de pactos, pero también es verdad que vosotros en ocasiones pactáis, ahí estáis en el gobierno. Bueno, no creo que no tenéis ningún consejero, pero estáis ahí en Asturias apoyando al gobierno. Bueno, en Asturias apoyamos la única opción que había, porque hay que recordar que el señor Cascos y el PP no se quisieron poner de acuerdo para presentar otra alternativa. Entonces, claro, la única que había era PSOE Izquierda Unida. Nosotros no hablamos con Izquierda Unida en ningún momento, hablamos con el PSOE, y al PSOE le dijimos, lista más votada, única opción de gobierno, vale, nosotros la apoyaremos siempre que lleve a cabo este contrato, y en eso nosotros somos muy claros, y volverá a pasar en muchos ámbitos. A mí me da igual quién gobierne, PP o PSOE, francamente. En la mayoría de las cosas me han demostrado históricamente que son lo mismo. La política económica, que es ahora mismo, digamos, una parte súper importante de lo que es la política en general, es la misma. Bueno, agitan de vez en cuando temas como el aborto, la religión, educación para la ciudadanía, etcétera, etcétera, pero básicamente son lo mismo. Entonces, mientras ellos cumplan, y esta es nuestra posición, con lo que nosotros consideramos necesario para que la ciudadanía esté mejor, y eso pasa por temas que tienen mucho que ver con la regeneración democrática que nosotros defendemos, como adelgazar administraciones, luchar con la corrupción, contra la corrupción, cambiar ley electoral, etcétera, etcétera. Mientras cumplan con ese contrato, nosotros les apoyaremos. Pero, repito, en el caso asturiano era la única opción que teníamos. El PP y Cascos creo que cometieron un gran error, y que fueron más hombres de partido que de Asturias en este caso, porque si tan mal les parecía la opción socialista, debieron superar diferencias personales para presentar ellos otra, y no fue así. Yo creo que lo que se están jugando ahí es quién tendrá la hegemonía de la derecha en Asturias en el futuro. Esto fue así, lo digo, porque corrió el rumor de que sí que se había alcanzado un pacto de vosotros con el PP y Foro, pero que Rajoy, en una de esas intervenciones, atacó duramente a Rosa Díez. Es que el PP y Foro nunca formaron un pacto. Vale, entonces fue mera coincidencia. Claro, yo puedo elegir si se me presenta por un lado el pacto PP PSOE Izquierda Unida y por otro lado el del PP y Cascos, pero es que eso no se nos presenta a nosotros, solo se nos presenta la opción del Partido Socialista, porque la opción del PP o Cascos por sí solas no bastaba para tener una mayoría. Y hablando de esto, ¿por qué crees que Rajoy parece que le sienta especialmente mal tener que responder a Rosa Díez? Pues yo no lo sé, es algo que realmente nosotros notamos muy claramente desde el primer día, y yo creo que a Rajoy, como a Rubalcaba también, pero claro, desde la oposición se vive de otra forma, les molesta especialmente el mensaje que nosotros lanzamos, ¿no? Y está en un punto siempre a la defensiva. Yo a veces tengo la sensación de que hay algo personal, incluso se siente muy tocado por las cosas que dice Rosa. Rosa es muy puñetera, y lo digo como muy positivo, le da donde más duele, y yo creo que el Partido Popular está en un momento en el que creía que solamente entrando en el poder iba a conseguir un gran cambio que no ha conseguido, ¿no? Y esto le ha colocado completamente a la defensiva, y creo que es todo eso por lo que sucede esto. Comentábamos antes en la introducción, medio en broma, medio en serio, pero es real que tú eres famoso como tuitero. O sea, y de hecho tú cuentas recuerda varios tweets en el libro que te han traído quebraderos de cabeza, pues el famoso retweet del misil cayendo simbólico, o sea, no, obviamente no es un misil de había gente que me decía, ¿cómo se te ocurre tirar un misil en Canal Now con todos los trabajadores dentro? Y decía, coño, no, con todos los trabajadores dentro. Las falsas de las cifras equivocadas de las denuncias falsas. ¿Cuál es el tuit del que más te arrepientes? No, de ninguno. Yo, de hecho, no he borrado ninguno de esos tweets. Quien quiera hacer una búsqueda, que claro, lo que pasa es que tendrá que bucear mucho para atrás, porque tuiteo mucho, pero están todos ahí. Yo no borro ningún tweet. Yo, todo lo contrario. Yo siempre digo que aquí no me he metido ni para hacer amigos, ni para estar aquí mucho tiempo. Mi idea siempre ha sido estar un par de legislaturas y luego largarme a no sé dónde. Pero yo creo que estoy aquí para meterme en problemas.
Lo que no voy a estar aquí es hablando de esta forma políticamente correcta que tienen tantos políticos, en los que no se meten en ningún problema, pero tampoco te dicen nada, ¿no? Y en el tema de violencia de género hay que ser especialmente cuidadoso, pero también hay que ser claro, ¿no? Es una ley socialista que genera desigualdad, que no soluciona el problema, porque el número de muertes de las mujeres, que es uno de los problemas más graves, sigue siendo el mismo, y que además ha creado daños colaterales muy bestias, ¿no? Hay multitud de hombres que lo están pasando muy mal también. Nosotros defendemos una ley que no solamente, que desde luego acabe con la asimetría penal y que contemple no la violencia de género, sino la violencia intrafamiliar, que afecte a mujeres, pero también a hombres, también a niños, también a ancianos, también a discapacitados, también a parejas homosexuales, etcétera, etcétera. Ampliar el abanico y, desde luego, quitar de en medio la asimetría penal. No puede ser que a mí me metan en la cárcel una noche solo porque alguien sin ninguna prueba me acuse de cualquier cosa. Esto es evidente. Y hablando de esto y de Twitter, tú lo cuentas en el libro, cuando entras en la Comisión de Igualdad, una diputada socialista pone que contigo entra la voz de los maltratadores. Porque hablé de custodia compartida, ¿eh? Ni siquiera hablé de ley de violencia de género, hablé de custodia compartida. Y esta me respondió que conmigo había entrado la... Pero claro, este es el tema. De la misma manera que cuando hablo de violencia de género, un concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid lanza un tuit diciendo: compañeras, ha llegado el día de empalar a Toni Cantó. Claro. A mí me hacen tete por cosas que son mucho menores que estas, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de defender el dogma. Es como cuando tú atacas a una religión y te dicen pecador y te meten en la hoguera y no entran a dialogar ni a discutir de lo que se está hablando. Es muy sencillo decir eso y quedarte tan tranquila. No, demuéstreme usted qué problema tiene contra una herramienta como la custodia compartida, que entre otras cosas es profundamente igualitaria porque libera a la mujer de lo que es cierto, y es que la mujer en España todavía en gran parte es la que se ocupa del cuidado de los hijos. Esto de lo que se trata es de repartir ese trabajo y, por lo tanto, de hacer que la mujer tenga una mejor incorporación al mundo laboral, que es lo que ella quiere, ¿no? Entonces, claro, es mucho más fácil que ponerse a discutir de esto, decir maltratador y fuera, y te quedas ya tan tranquila, ¿no? Pues no, señora, no me llame eso y dígame políticamente, debatamos. Sí. Pero en esto hay muchas cosas que son terreno de dogma, ¿no? El nacionalismo también lo es. Hablar de España también lo es. Hablas de España y te llaman facha. Sí. Te metes con el nacionalismo y te llaman fascista también. Y así no entran a discutir. Sí. Es muy sencillo, pero yo creo que es muy tramposo también. Claro, y también a ti se te ha machacado mucho en Twitter, pero por algunas de tus aspiraciones. Pero bueno, aparte de la vez de la televisión, que tú lo cuentas, la televisión valenciana, que hay Rosa Díez que te llamó al orden, te dijo algo, me vino pasó por detrás de mis compis, se acercó a mí y me dijo: ¿qué has hecho? Y yo ni me acordaba, porque había lanzado ese tuit en el tren de cercanías viniendo de Torrelodones, que es donde yo vivo aquí en Madrid, ¿no? Y yo dije: uy, pues nada, Me dice: no, porque tengo al director de Canal Nou al teléfono. Y digo: ostras. ¿Y te ha llamado al orden más veces? ¿Te ha llamado más veces al orden? No, Rosa es una mujer a la que con la que hablar de estos temas es muy sencillo, pero requiere que tú le preguntes. Es decir, yo he hablado con Rosa de temas que tienen que ver con entrevistas o con Twitter y tal, pero siempre ha sido porque yo le he dicho: oye, Rosa, me pasa esto, yo de verdad aquí tengo un problema para manejar esto, o ¿cómo ves? Porque yo le he pedido opiniones por lo que ella me ha contado, sí. y la verdad es que siempre han sido clases magistrales, ¿no? Porque Rosa es una mujer que tiene un conocimiento muy amplio, pero además... ostras, afina mucho, ¿no? Realmente te hace bueno, si quieres yo te doy mi opinión. Coge una entrevista y vamos a verla los dos juntos. Y te coge la entrevista y dice: mira, yo creo que aquí... y te da su opinión, y su opinión es brutal, o sea, buenísima. Yo siempre le digo en broma, yo estoy haciendo un máster aquí y cada 3 meses estoy haciendo un máster nuevo, ¿no? Sí. Oye, antes, por cierto, hablabas de que tú estás aquí no para quedarte, o sea, entiendo que tú... ¿crees que los políticos deben estar poco tiempo? Que las personas que os dedicáis a la política... Pero Rosa Díez es un ejemplo de política
de larguísima Sí, trayectoria. sí, y menos mal, porque si nuestro partido no tuviera una mujer como Rosa Díez, que sabe exactamente cómo funcionan las cosas, estaríamos perdidos. Entonces, en nuestro partido, bueno, yo creo que en nuestro partido es necesario, es que es la única. Es que no hay nadie más en nuestro partido que tenga la experiencia parlamentaria. Entonces, imagínate, yo estaría como un pulpo en un garaje y los 4 diputados también lo estaríamos si no tuviéramos a una persona como Rosa. Evidentemente no todo el mundo tiene que ser así, pero en nuestro caso yo creo que es fundamental, pero sobre todo es que ella, con un grupo de gente a la que yo admiro muchísimo, porque ya a mí una de las cosas que me acercó a UPyD, evidentemente, es todo el mensaje de regeneración democrática, pero también la lucha contra ETA. ¿No? Y yo creo que ellos, basta ya, ella, Gorriarán, Favo, etcétera, hay un grupo de gente a la que yo me acerqué porque me parece que me dieron una lección de valentía en un momento en el que allí caían chuzos, bueno, chuzos no, bombas todos los días y tiros en la nuca y tal. Y eso fue también una de las cosas que me acercó, ¿no? Entonces, ¿crees que en el gobierno del Partido Popular falta esa firmeza contra ETA? O sí, yo creo que Amaiur no debiera estar en el Congreso. Mientras no, en primer lugar, no condene a ETA, no le pida la rápida disolución y luego no colabore. Es decir, es que el entorno etarra no está colaborando con la justicia. Cuando sale el asesino que ha salido estos días, no está colaborando con la justicia. Él sabe, y mucha gente del entorno de ETA, de Amaiur o de Bildu y tal, saben donde hay ciertos asesinos de los 300 y pico asesinatos que están sin esclarecer. Lo saben. A mí me da... yo en esto no tengo ningún derecho a hablar porque no soy víctima. Pero a mí como ciudadano, sin hablar de víctima, como ciudadano a mí me da igual que pidan perdón. Yo lo que quiero es que demuestren con hechos que están comprometidos con... después de cumplir su pena íntegra, ¿vale? Luego, y por cierto, a favor completamente de la ley Parot, ¿no? Lo que quiero es que colaboren con la justicia y ayuden a esclarecer los asesinatos. Mientras tanto, no me están demostrando un verdadero arrepentimiento. Oye, y ahora cambiar radicalmente de tema para cerrar con un tema que te afecta a ti en tu doble faceta, la de actor. Tú defiendes el final de las subvenciones, al menos de forma generalizada. Dices que determinado arte, digamos, más alternativo debería mantener, pero en líneas generales defiendes el paso de la subvención al mecenazgo, lo cual, por cierto, me recuerda al programa del Partido Popular que decía eso, aunque después no la aunque después vino eso de pasar de la cultura a la subvención a las culturas. ¿Esto te ha creado problemas entre otros actores, el mundo del teatro, el cine? O sea, ¿hablar claramente contra las subvenciones a la cultura? Bueno, yo no creo que haya que acabar con todas las subvenciones en general y tampoco en cultura, ¿no? Lo que me parece evidente es que la cultura de la subvención que se ha hecho hasta ahora se ha hecho mal. Por ejemplo, en teatro menos, fíjate, pero en cine de manera más clara esta cultura no creó un músculo empresarial o industrial. De hecho, en cuanto han acabado, la industria se ha ido al carajo, ¿no? Y en este sentido yo creo que cosas más pragmáticas y que premian más lo comercial, como otros mercados que tenemos alrededor, han resultado más, evidentemente, más productivas y más positivas que lo que aquí se hacía, ¿no? Que importaba un bledo lo que la peli hiciera en taquilla, porque ya habían cobrado todo el dinero y realmente les daba igual, ¿no? Bueno, yo creo que debe haber un modelo mixto en el que haya una posibilidad de hacer lo que se hacen en la mayoría de los países de nuestro entorno, y es que las empresas privadas tengan una importante desgravación por lo que inviertan en arte, en cultura. Lo que pasa es que ahora mismo lo que ha hecho el Partido Popular es por motivos de crisis, ni siquiera ideológicos, porque en el pasado, cuando entró, no se cargó la industria de la subvención. Lo que ha hecho es quitar un sistema pero no ofrecer una alternativa, y ha dejado al sector en un erial, en un momento en que además subida de IVA y situación económica es muy complicado, con lo cual yo lamento mucho cómo se están haciendo las cosas en cultura y en arte. Y mis compañeros lo están pasando muy mal, y luego luego podemos hablar de los problemas que yo he tenido mis compañeros, pero no es tanto por esto, ellos son conscientes de que esto es lo que hay, sino porque yo siempre he sido muy crítico con el sectarismo que ha tenido una parte importante, no toda, de mi profesión, en el sentido de que mi profesión, y yo creo que ahí el arte y la cultura debe ser crítica con el poder, venga de donde venga,
con el PP ha sido y es muy crítico, y al PSOE le ha permitido hacer las mayores barbaridades del mundo. Y yo creo que eso es tremendamente injusto y, lo que es peor, es cobarde. Bueno, pues Tony, creo que te tienes que ir a otro sitio, así que bueno, que me gustaría mantener esta conversación durante bastante más tiempo. Volvemos otro día, yo encantado. Pues, te tomamos la palabra, a ver si es posible, y darte las gracias por haber venido a Periodista Digital a hablar de, bueno, pues de Movilízate, pero también de política y un poco de todo. Muchísimas gracias, Tony, por haber venido a Periodista Digital. Muchas gracias.